Es buscar a alguien dentro de la empresa que se ocupe de dirigir y de liderar ese proceso y de tomar, vamos, de plantear, de poner sobre la mesa las cuestiones y organizarlo, pero parece claro que si es alguien de la familia, en primer lugar va a ser difícil que sea objetivo, y aunque consiga ser objetivo, parece también claro que puede en algún momento dado el otro miembro de la familia pensar que no lo está siendo. Entonces, el camino que normalmente es más recomendable es recurrir a la figura de un asesor externo, que en principio es alguien que tiene que ser aséptico y neutral, que será el que mejor pueda llevar a cabo ese trabajo. Perdona, Paul, yo estoy de acuerdo en esto absolutamente con Antonio. Inclusive me gustaría decirte que en algunas empresas norteamericanas ya existe un departamento de Family Business, al igual que existe un departamento de marketing. Es decir, estamos hablando de corporaciones muy grandes. Igual que existe un departamento para vender bien, existe un departamento en el que todas esas relaciones de familia se tratan profesionalmente y se tratan de dinamizar en la medida de lo posible, ¿no? O sea que esto para es un garantizar la continuidad. Para garantizar que esa empresa siga siendo familiar, y en la medida que también hay muchos accionistas. Date cuenta que hay casos en España, por ejemplo, pues algunas bodegas del sur que tienen 200 accionistas familiares, lo cual eso supone un management del accionista muy importante, ¿no? En ese sentido sí conviene, supongo, separar lo que es la condición de socio o heredero y la de empleado directivo, ¿no? Evidentemente, es que el hecho de ser hijo de un empresario o ser socio de una empresa no habilita por sí mismo para ser un buen directivo o un buen trabajador, un buen empleado de una empresa. Eso hay que ser consciente de ello, hay que saber valorarlo, hay que saber ponerlo sobre la mesa y, en definitiva, aquel que tenga capacidades para poder hacerlo, pues que lo haga, y en definitiva, y el que no las tenga, pues lo mejor que puede hacer es tomar una decisión de quedarse fuera de la gestión, quedarse como propietario si es que tiene participación en la compañía, y dejar que otros que tengan más capacidad se ocupen de esas actividades. Bien, vamos a hacer ahora una breve pausa y volvemos enseguida sobre temas de la empresa familiar, los conflictos que aparecen a la hora de la sucesión en la empresa familiar. Les recuerdo que cualquier duda sobre sus finanzas personales nos las pueden hacer llegar a través del 917009646 o correo electrónico bloombergtv@bloomberg.net. Volvemos enseguida. Hoy en Finanzas Personales hablamos de empresa familiar y lo hacemos con Antonio Sánchez Crespo, socio director del estudio jurídico Les Consult, y con Antonio Barderas, director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar. Antes de la pausa comentábamos los conflictos que se plantean a la hora de la sucesión, el nombrar un nuevo líder, las reticencias del fundador a dejar el control de la empresa en manos de otro miembro de la familia. ¿Suele haber por parte del fundador de la empresa mucha resistencia a aceptar su retirada? Yo creo que la casuística aquí es tan amplia como empresarios hay, creo yo. Y no es tan infrecuente, por lo menos en la experiencia mía, no es tan infrecuente el empresario que se resiste a retirarse. Conozco incluso un caso de una empresa que el empresario se retiró de la gestión, no de la propiedad. Tuvo problemas psicológicos y volvió a trabajar después de haber estado como 2 años sin trabajar, volvió a trabajar con los hijos trabajando en la empresa. Claro, se había quedado con el control de la empresa y decidió volver y volvió. No digo que ese caso sea habitual, que no lo es, pero no es tampoco infrecuente el hecho de que el empresario se resista muy mucho a dejar la empresa. Él la ha creado, él la ha hecho crecer, la ha potenciado, tiene un mérito tremendo y él se siente imprescindible, se siente que no hay posibilidad de que nadie lo pueda hacer mejor que él a veces, y eso ocurre en la práctica. Pero a la hora de designar el sucesor, ¿cuáles son las tensiones ahí en el seno de la familia que se plantean? Claramente elegir a una persona es complicado. Es lo que comentaba Antonio, es importante. Es importante que exista normalmente un externo que sea objetivo. Esto es un proceso largo, o sea que evidentemente hay que elegir un sucesor lo más profesional posible. ¿Profesional qué significa? Que si es familiar, estupendo, y si no lo es, hay que buscar un profesional que gestione el día a día de la compañía con la mayor profesionalidad posible. De ahí la importancia de formar también accionistas importantes. Por el hecho de dar entrada a un socio externo no quiere decir que desaparece la empresa familiar. Evidentemente. Puede ser una empresa familiar con 2 familias, con 3, existen, o inclusive con un socio externo minoritario, porque la familia pues necesita crecer y necesita financiación, y a veces pues existen empresas de capital riesgo que entran,
socios. ¿Y es en el tiempo, en el periodo de la sucesión, cuando los herederos se tienen que poner ahí de acuerdo en la distribución de la propiedad, o eso hay que hacerlo antes también? Normalmente, digamos que van unidas las dos cosas. Para mí lo que es más complejo es precisamente la designación y la formación del nuevo líder, pero en lo que es la distribución del capital social, si hablamos de una sociedad en el futuro, tiene también mucha importancia y a veces es muy complicado para el empresario, porque el empresario tiene una labor que es muy dura, que es la de compaginar su condición de padre y su condición de empresario. Y en un momento dado puede pensar, que es lo habitual, que sus hijos no son todos iguales para él y por lo tanto tienen todos que percibir de su herencia la misma cuantía, y en un momento dado eso le puede llevar a pensar que la empresa tiene que distribuirla a partes iguales entre sus hijos, pero en cambio como empresario puede pensar que esa no es la mejor solución. Y ahí las alternativas son muchas, porque no hay aquí reglas fijas, cada solución le vale a una empresa y no le vale a otra. Hay quien entiende que deben tener la mayoría los que trabajen en la empresa. Hay quien entiende que los que no trabajan en la empresa no deben participar en la empresa. Hay quien entiende que pueden participar en la empresa, por ejemplo, a través de acciones sin voto, de forma tal que tengan participación económica, pero no participación en la gestión política. Las opciones ahí son muchas para poder organizar la propiedad de la empresa. Hay ciertas tendencias ahora que, digamos, que impulsan el reforzar en capital aquel sucesor que está en la gestión de la compañía. Es decir, que los sucesores o el sucesor que decide estar en la gestión de la compañía, tener un porcentaje accionarial mayor. Pero para esto, volvemos a lo de antes, existen distintas fórmulas, como muy bien comentaba Antonio, y cada empresa y cada familia es un mundo en ese sentido. Hay un protocolo para cada empresa familiar. Evidentemente eso es matemático. Cada empresa y cada familia necesita un traje hecho justo a su medida. Bueno, hablemos de los instrumentos y órganos de gobierno en la empresa familiar. Precisamente con el protocolo familiar, ¿cuáles son esos instrumentos? Yo el protocolo familiar lo conceptúo y tengo en unos de los dibujos que tenemos hechos de las diapositivas en los seminarios que impartimos, yo lo tengo dibujado como un paraguas que ampara y recoge a todo lo que es la familia y la empresa. Es el instrumento, yo creo que por definición, llamémosle protocolo familiar, llamémosle constitución familiar o reglas de juego, en fin, tiene unos cuantos nombres que se pueden utilizar y todos son válidos. Pero para mí lo fundamental es que es el acuerdo marco que recoge todas las relaciones familia-empresa. Es un acuerdo para mí de principios y de criterios de futuro y de organización en el que debe estar consensuado por todos los miembros de la familia que de alguna manera están relacionados con la propiedad y la gestión de la empresa. Luego este instrumento necesita muchas veces, habitualmente necesita de unos órganos de gobierno, que son los órganos de gobierno de la típica sociedad, si hablamos de sociedades, de órganos de administración y junta general. Y luego también, desde el punto de vista del gobierno de la familia empresaria, lo que es más habitual, salvo que de familias muy grandes, es un consejo de familia que haga un poco de correa de transmisión entre la familia y la empresa para intentar evitar problemas. Entonces aquí tenemos que diferenciar entre lo que es una familia empresaria y una empresa familiar. Esto no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Son precisamente las dos instituciones que entran en juego y es precisamente lo que hace que la empresa familiar tenga más complejidad que una empresa que no lo sea, que es precisamente el regular esas relaciones. En el protocolo familiar, ¿qué importantes son las capitulaciones matrimoniales, el testamento, los estatutos? Yo creo que eso te toca a ti, Antonio, pero es fundamental. O sea, sin duda alguna, tener todo esto previsto. Vemos muchos empresarios que el testamento solo hace un amigo, el notario amigo, de toda la vida, y no le dan importancia a estos aspectos. Los aspectos civiles son realmente claves. Tener bien estructurado todo esto, tener previsto en el protocolo familiar que los hijos se casan con capitulaciones. Esto a veces es difícil de explicarlo, porque evidentemente le dices a tu hijo, oye, a tu novia la tienes que decir que os caséis con separación de bienes porque te casas, pero hay que tener previsto una serie de cosas. Pero en cambio para mí tiene una ventaja, y es que cuando está firmado en protocolo, lo que está haciendo es objetivar el problema. Claro. Es decir, ya no es un capricho del novio o de la novia que en un futuro próximo va a contraer matrimonio. Es algo que le viene impuesto por un documento externo, por algo externo, que es un protocolo familiar, que le obliga a casarse de una manera concreta en cuanto al régimen económico matrimonial. Y eso es lo que para mí tiene una importancia tremenda, y es que objetiva el problema y le quita esa
esa subjetividad que en este tipo de relaciones tiene. Uno viene obligado por algo que ya ha firmado y que evidentemente le compromete con su familia, entonces eso es... Mencionábamos antes la necesidad de acudir a un asesor externo para limar todas estas asperezas e intentar pues, llegar a un protocolo que tenga contentos a todos los miembros de la familia. ¿Cuáles serían o qué condiciones tiene que reunir este asesor externo? Bueno, desde mi punto de vista, supongo que luego Antonio también querrá decir algo. Desde mi punto de vista, pues tiene que ser alguien que maneje y tenga experiencia en lo que es las relaciones que se mueven en la base de la empresa familiar. Hablamos de relaciones familia-empresa, alguien que tenga esa experiencia contrastada y acreditada. Desde el punto de vista jurídico, puesto que hay tres ramas importantes de derecho involucradas fundamentalmente en la empresa familiar, que son el derecho civil, el derecho mercantil y el derecho tributario, pues es evidente que también tiene que contar con la formación suficiente como para manejar debidamente esos campos del derecho. Tiene que ser, como decíamos antes, neutro y objetivo, es decir, tiene que ir clarísimamente a defender la empresa, que es su objetivo. ¿Y sus principales funciones? Pero ahí las funciones, desde el punto de vista mío y con lo que nosotros habitualmente solemos hacer es que nosotros el proceso lo llamamos, por un lado, hablamos de diagnosticar conflictos, que es sentarse con la familia, empezar a hablar con ellos y ver dónde hay problemas, dónde puede haberlos y hacer un diagnóstico. Hecho ese diagnóstico, como si uno estuviera en el médico, habría que saber qué tratamiento aplicarle y luego, evidentemente, ese tratamiento habría que ponerlo en ejecución y habría que darle contenido a esa vida. Entonces, sí. Si me permites, Antonio, yo creo que además, o sea, evidentemente del aspecto, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Antonio Sánchez, creo que es importante el aspecto emocional y psicológico. Cada vez más en estos temas, también una complementariedad muy buena es contar con alguna persona que entienda esto. Bueno, se nos acaba el tiempo. Recordamos que si tienen cualquier duda sobre todo aquello que tenga relación con la empresa familiar, pueden dirigir sus consultas al estudio jurídico Les Consult. Les recordamos el número de teléfono 91 309 6330. También pueden hacerlo llegar a través del correo electrónico elconsejero@lesconsult.es. También pueden consultar a su web en internet www.lesconsult.es. Antonio Sánchez Crespo y Antonio Barderas, muchísimas gracias por acompañarnos. Hacemos